Buenos días a los 4 que hemos quedado en la ciudad para vigilar que no se la lleven. Y muy en especial a Sumi y Yongo, dos hermanos que se presentaban. Son amigos muy queridos de muchos años, que no sé si es la primera vez que estáis en este sitio, ¿no? Y que de hecho nos visitaron ya en Canillejas, ¿recordáis? Él como director de orquesta y ella pianista, y alguna vez nos acompañaron también, así que la verdad muy contentos de tenerles ahora aquí. Algo iba a decir, pero ya se me ha olvidado. Aparte de la predicación, eso sí, lo tengo apuntado. Del tema de Guinea, ¿vale? Primero, no sé si todos sabéis, pero Eva, la hermana que estaba comentando de este viaje, ella es la responsable, no sé exactamente el término que se usa, la jefa de misiones de la Federación de Iglesia de la que formamos parte, así que ella tiene una gran responsabilidad en todo este tipo de iniciativas, ¿vale? Y de hecho, por eso también, igual que viajó a Colombia, viajará ahora a Cuba. El tema de Guinea es algo diferente, porque ahí sí que hay un vínculo de décadas de nuestra iglesia con ese ministerio, el ministerio del pastor Juan Sima. Menciono porque algunos, claro, no lo sabéis. Si no se os lo dice, no lo podéis adivinar. El ministerio del pastor Juan Sima es un pastor guineano. Él estudia aquí, casó con Mónica, su esposa, ella es española, de Galicia, y él especialmente tiene un ministerio muy reconocido en Guinea Ecuatorial, entre pastores de todas las denominaciones. Es una persona que tiene un reconocimiento por su labor. Probados en su vida, perdieron uno de sus hijos que falleció hace unos años, y otro, desde que nació, está muy enfermito. Tiene casi todos los males posibles. Pero ellos siguen allí fielmente, además de la iglesia y diferentes misiones que han ido abriendo en el país. Sabéis muchos que también dirigen un colegio que atiende a 700 niños, porque tienen turno de mañana y de tarde, y entonces pueden tener a este número de niños. Si no me equivoco, no veo a Marisa, yo creo que era alrededor de 40 hermanos de la iglesia. Estamos apadrinando a algunos de los niños de este colegio, y José Pablo ha estado ahí con el tema del niño de la Navidad, pero yo creo que es la primera vez que como iglesia hacemos un viaje de este tipo, que va un grupo a trabajar allí, a servir, y ya era tiempo, ¿vale? Porque de vez en cuando tenemos aquí a Juan Sima, nos cuenta lo que hace, no sé qué, pero ahora será ocasión de finalmente estar allí y poder acompañarles. En realidad van dos grupos, unos primero y otros después, lógicamente, y esperamos saber a la vuelta lo que nos pueden contar, así como también del viaje de Cuba, ¿no? Que es un país asombrosamente pobre y con una necesidad tremenda. Bueno, no debe hacerse, pero el texto que ha leído Darío nos va a servir de pretexto, ¿vale? Es decir, no lo vamos a considerar. Muchos conocéis la historia de esta mujer, ¿no? Y yo le pedí que nos lo recordara, porque la historia de esta mujer ilustra muy bien dos realidades. Una, la dureza del corazón humano, las muchas causas por las que rechazamos, nos negamos a aceptar entre nosotros a personas por diferentes razones. Esta era, dice el texto, una mujer pecadora y, por tanto, una mujer rechazada de todos los círculos de la sociedad de aquel tiempo. Y la historia ilustra también el corazón tierno de Dios.
porque Dios acoge a todos y a todos nos ama y a todos nos acepta. Y lo hace a través del perdón que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Así que me vais a permitir que no hagamos ahora un análisis de ese pasaje, porque más bien acudiremos a diferentes textos de la Escritura, pero de nuevo esta historia es tan gráfica, expresa con tanta claridad estas dos ideas, ¿no? Cómo una persona puede ser tan rechazada, no encuentra aceptación en ningún círculo de la sociedad por causa de su condición, y a la vez que sea tan estimada, la misma persona sea tan estimada por Jesús. Y de la aceptación yo quiero compartiros esta mañana, porque lo sabéis, una de las experiencias más amargas que podemos sufrir como personas es la del rechazo. No ser aceptados, que es una forma de desamor. Y todos necesitamos aceptación, porque todos necesitamos ser amados. Alguien escribía que la necesidad de establecer una sensación de ser alguien es universal, que ninguna persona puede operar en la vida cuando se siente un don nadie. ¿Qué es lo que produce el rechazo, no? Y en alguna medida todos conocemos experiencias de este tipo, ¿no? Cambiar de instituto cuando uno está estudiando, aterrizar en una clase donde no conoce a nadie, donde los círculos de amistades ya están hechos y no encontrar cobijo en ninguno. O sustituir a alguien en un trabajo y encontrarse con que los compañeros echan de menos al que no está y no le hacen hueco tampoco al que acaba de llegar, ¿no? Llegar a un país nuevo y ver que todo el mundo te mira con desconfianza, que no te aceptan. Y probablemente el rechazo más cruel sea el de los propios familiares, ¿no? A veces incluso el del padre o de la madre, ¿no? Cuando alguien es un hijo o una hija no deseado, cuando, en fin, ese tipo de situaciones, y entonces resulta que incluso en el propio círculo más íntimo, pues uno se siente excluido, ¿no? No ese sentido de aceptación pleno que nos es tan necesario. Y probablemente por eso, cuando ese sentido de aceptación falta, es por lo que estamos dispuestos incluso, alguien decía, a vendernos afectivamente. Hacemos lo que sea para que nos acepten. Y se crean así, ya lo sabéis, ese tipo de relaciones tan asimétricas. Estas sí que son tóxicas, que es una palabra de la que ahora abusamos continuamente, pero que en ocasiones refleja exactamente la verdad. Y andamos mendigando aceptación, que se nos acepte a costa de lo que sea. Y transigimos con lo que sea y soportamos lo que sea, y aunque sea con incomodidad o con dolor, pero permitimos ser humillados, con tal de que alguien nos haga un hueco ahí en su vida, ¿no? Un poco lo que le pasaba a esta mujer. Bueno, pues el asombro del Evangelio, lo que tiene realmente de asombroso es que el único que tiene todas las razones para rechazarnos, pues este nos acepta. Que aquel que puede negarnos la aceptación, que puede volvernos la espalda, pues este es el único que nos acepta y nos acoge incondicionalmente, que es Dios, claro. Delante de Dios
solo deberíamos esperar rechazo, ¿no? Es de sentido común. Es decir, ¿por qué debería aceptarnos el Dios que es 3 veces santo a nosotros, que somos, si puede decirse así, 3 veces pecadores? ¿Qué acogida podemos esperar de un Dios perfecto a nosotros, que somos una ruina? ¿Qué nivel de aceptación podemos merecer de parte de este Dios, nosotros? Pues que ya veis, solo nos cabe esperar de su parte rechazo ahora y por la eternidad. Y sin embargo, asombrosamente, Dios se acerca a nosotros, nos abre los brazos, nos perdona y nos recibe. No niega su santidad, no niega su justicia, no niega nuestra culpa, no niega nuestro pecado, pero todo eso lo pone a un lado por medio del sacrificio de Jesús, el perdón que recibimos por la entrega de su Hijo en la cruz, en nuestro lugar. Así que el Evangelio es el anuncio más maravilloso que pudiéramos imaginar. La gracia, de esto hablamos, la gracia y la verdad a nosotros vinieron por medio de Jesucristo. Esto lo anunciaban los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿recordáis? Y sobre todo esta figura conmovedora del siervo sufriente de Isaías. Luego haremos recuerdo de esto a través de los símbolos del pan y del vino. Esta palabra profética de Isaías: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Estábamos separados de Dios por un abismo infranqueable. No había lugar para nosotros cerca de Dios. No había espacio para la aceptación en Dios. Pero somos, dice el apóstol Pablo, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el triunfo de la gracia. Esto es el Evangelio. El único que de verdad, con todo motivo, podía apartarnos de su lado, es precisamente el único que de manera incondicional a todos nosotros, no importa cuál sea tu biografía, a todos nos acoge, nos abraza y nos recibe y nos acepta. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De nuevo, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar sobre nosotros. Si os dais cuenta, todos son adjetivos que suman y suman y suman en torno a la misma idea. Las riquezas de su gracia. La gracia ya es una riqueza por sí sola, pero habla de las riquezas de su gracia. Y como si aún no fuera suficiente, dice que esa gracia sobreabunda sobre nosotros. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Es el triunfo del amor desmedido de Dios. ¿Cuál es la medida del amor? Pues la desmesura. Y esta es la mayor fuerza del reino de los cielos. Y es lo que nos gana. Y es lo que nos atrae. Gálatas 2:20, ¿recordáis? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí, claro, efectivamente. Pero bueno, el versículo no termina ahí. Hay algo, quizás el elemento tan potente de esa declaración como que oscurece lo que continúa, pero lo que continúa, dice el apóstol, lo que ahora vivo en la carne, si lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en la confianza del Hijo de Dios. Y entonces dice, porque éste me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este me amó a mí.
y se entregó a sí mismo por mí. La declaración de Juan 3:16, que tiene ese carácter de universalidad, de tal manera amó Dios al mundo, que es cierto, cobra especial relevancia cuando se hace cercana, cuando se hace personal, cuando tiene que ver conmigo. Que Dios amó a la humanidad. Sí, y a mí. Y Dios en Cristo acepta a todos. Sí. Y a mí. A mí. De manera que aquellos que, con motivos o sin motivos, son como la mujer de esta historia, son rechazados, no encuentran un círculo, no hay aceptación, no se les recibe en ningún lado, resulta que descubrimos que somos recibidos, abrazados y aceptados por Dios. De manera que el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Alguien decía, ¿no?, a propósito de aquello de que todo el mundo necesita sentir que es alguien, decía, bueno, pues en Cristo nosotros somos los alguien de Dios. Quizás no seamos nadie para el grueso de la humanidad, no pasemos a los libros de historia, y alguno incluso encuentre dificultades para encontrar un círculo mínimo donde sea aceptado. Bueno, pero eres el alguien de Dios, eres alguien para Dios. Y esto es grandioso, porque significa que precisamente aquel que es el más alto, el más elevado, el más santo, el más perfecto, por el perdón en Cristo Jesús, ese sacrificio vicario, es decir, tomando nuestro lugar, permite que ahora los brazos de Dios estén abiertos. Ya no hay deudas que pagar, no hay vergüenzas que esconder. Somos aceptados plenamente por Dios en Cristo. Eres aceptado por Dios. Eres aceptada por Dios. Es el testimonio de aquella mujer. Volvemos a la historia, ¿recordáis? Probablemente dicen, se dedicaba a la prostitución. ¿Cómo iba a encontrar un círculo de relación donde fuera aceptada? Si su vida era un desastre y tenía muchos motivos de vergüenza. Toda aquella desmesura de adoración, ¿recordáis? Derramando perfume, ungiendo los pies de Jesús, todo eso eran testimonios de adoración, y Jesús le dice a aquel fariseo, claro, tú no terminas de entenderlo, porque tú no has terminado de entender lo que significa el perdón. Pero esta mujer hoy se sabe aceptada por mí, a pesar de sus miserias, porque ha experimentado el perdón. Y eso es lo que produce adoración y gratitud. Como estamos en agosto, bueno, más que nada porque ya me permito ciertos caprichos, yo pensaba en estas cosas y recordaba una canción de Santiago Benavides, que lo conocéis, ¿no? Si consigue los visados le tendremos con nosotros en septiembre, ¿vale? Estamos en eso esperando todavía. Y hay una canción, no sé si se puede proyectar, porque además está el texto y me parece que ilustra bien y probablemente explica mejor que lo hago yo lo que estoy diciendo. A ver. En los mares del olvido se ahogaron mis errores, son residuos submarinos que jamás saldrán a flote, y aunque mucho lo recuerde y no pueda perdonarme, no hay rincón de tu memoria donde puedan alojarse. No presento antecedentes, no
me acerca porque se siente aburrida. Se ha quedado sin tareas, yo le juego a la escondida. Ni una estela ni un destello sobre el cielo del pasado. Mi pretérito perfecto ha caducado. Quienes dictaron mi condena fueron tildados de incompetentes. En el museo de la vergüenza los exhibieron públicamente. Bueno, por lo menos más entretenido que lo que yo pueda decir, ¿no? Este sentido del perdón y por tanto de la aceptación de aquel que es el más grande, que como decíamos más razones tendría para desecharnos. En realidad no es solo perdón, por eso esta idea es no solo perdón, sino también aceptación. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, cuando el apóstol hace todo un recorrido de los tesoros preciosos que Dios nos regala en Cristo, habla otra vez, no solo de su gracia, que ya es un concepto sublime, sino de la gloria de su gracia. Y entonces dice que esta gracia gloriosa se ha expresado, entre otras maneras, de una especialmente llamativa, porque por medio de la gloria de su gracia, fijaos, nos hizo aceptos en el amado. Aceptos, aceptados. No es una palabra que inventamos, es esto. Capítulo 1, versículo 6. Por la gloria de su gracia nos ha hecho aceptos. No solo el perdón, porque podríamos decir, bueno, esta persona, en fin, yo le perdono, ya está, pero me resulta ajeno, me hizo un daño, conscientemente o no, está bien, yo le perdono, pero seguimos siendo extraños. No, es muchísimo más. Nos ha perdonado, pero además nos ha hecho aceptos, nos ha aceptado, nos ha recibido. Claro, para que nadie se le ocurra subirse un poquito y creerse nada, nos recuerda que nos ha hecho nos ha aceptado en el amado, en Jesús. Otra vez, si fuera por nosotros, ¿verdad? No, es por este sacrificio, es por ese ejercicio vicario. Jesús ha tomado nuestro lugar, ha cargado nuestra culpa, ha asumido todo lo que éramos y ahora en Él, que es el amado del Padre, ahora nosotros somos aceptados por Él. Y deberíamos aprender a sentirnos aceptados. No solo saberlo y creerlo como una declaración teológica que es verdad, no solo como una verdad conceptual que forma parte de la doctrina cristiana, sino como una realidad vivencial, personal y propia. Sabernos y sentirnos aceptados. Quizás esta verdad se ilustra como en ningún otro lugar, con el abrazo del Padre al hijo torpe, desastroso, al hijo prodigio en ruinas. Porque si era prodigio en algo, era prodigio en ruinas. El abrazo del Padre a este desastre de hijo, esto es lo que implica la aceptación. Y aún podemos seguir, porque si estiramos eso, si pensamos un poco, nos damos cuenta que esa aceptación toma el grado más elevado posible. Porque, podríamos ser aceptados en términos de muchas cosas, pero la manera en que Dios en el amado nos acepta, le lleva a concedernos el título
de hijos. Ya veis, perdonados, aceptados y adoptados. El mismo capítulo 1 de la Epístola a los Efesios lo menciona, adoptados hijos suyos. Adoptados hijos suyos. De nuevo, por medio de Jesucristo. Siempre encontraremos esto, ¿no? A cada mención de un regalo de Dios, el por qué. Y siempre será lo mismo, es en Jesús, ¿no? Y aún la muerte puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Porque siempre es así. No hay lugar para no debería haber lugar para el menor ejercicio de vanidad, de soberbia espiritual, pero por favor, es en Cristo, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y otra vez, según la pura iniciativa, dice otra versión, de su benevolencia, de su buena voluntad. Es la única razón. Su pura benevolencia, su bien querer. Y su bien querer en Cristo lleva a nuestro perdón, a nuestra aceptación y a nuestra declaración de hijos de Dios. Un pequeño ejercicio sobre la cuerda, pero yo creo que se puede hacer. Mirad, además lo habréis escuchado más de una ocasión. Después del bautismo de Jesús, todos escucharon aquella declaración que venía del cielo, del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa declaración tiene un sentido único en Jesucristo. Solo faltaba. Pero en base a todo el contexto de la Escritura, podemos lícitamente apropiarnos también de esa declaración. En un sentido diferente, es fácil de entender, pero sigue estando cargada de verdad. Así que sin poesía barata, ni romanticismo tonto, ni sentimentalismo vano, hay un sentido muy profundo y tremendamente real en el que cada uno de nosotros, en Cristo, podemos escuchar a Dios Padre decir a cada uno de nosotros, tú eres mi Hijo amado. Y de nuevo, sin forzar la nota, ni hacerla más rosa, ni más tonta, cada uno de nosotros puede afirmarse por la fe que es en Jesucristo, que a pesar de que podamos experimentar rechazo, se nos niegue la acogida en determinadas relaciones, en determinados foros, en determinados círculos, con todo podamos afirmarnos en la sólida convicción de que somos los hijos amados de Dios. No solo perdonados, no solo adoptados, sino hijos amados de Dios. Nos acercamos ahora a la mesa del Señor y conviene que volvamos quizás al principio, porque toda esta realidad proviene efectivamente del perdón que Dios nos ha regalado en Jesucristo. Un perdón que es absoluto. Esa es la otra, ¿no? Un perdón que es absoluto. Qué difícil es creer que podamos ser perdonados tanto y a tal punto. Y quizás por eso encontramos en la Escritura, más que lo hay también, conceptos y así, ilustraciones. ¿Recordáis esta de las más conocidas? Dice el Salmo 103, como está lejos el este del oeste, el oriente del occidente, como está lejos el este del oeste, Dios aleja de nosotros nuestras faltas. Así las pone lejos. ¿Cuál es la distancia entre el este y el oeste? Bueno, los terraplanistas lo pueden medir, lo pueden intentar. Pero si la Tierra es redonda, ¿cómo se calcula la distancia entre el este y el oeste?
es infinita. Así de lejos ha echado Dios de su memoria nuestros pecados. El texto de Isaías, también, capítulo 1. Ya algunos no saben muy bien qué es eso de la grana, así que lo vamos a traducir. Aunque vuestros pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Y el mismo profeta Isaías, en esa expresión tan sugerente, ¿no?, de la amnesia de Dios. Yo borro tus transgresiones y no me acordaré más de tus pecados. Yo ya sé que te pedí perdón, pero quiero decirte de nuevo, no me acuerdo. No sé de qué me hablas. No me acuerdo. Ese asombro del perdón absoluto, de la limpieza absoluta, de la pureza absoluta de todos nosotros delante de Dios, ganada por Jesucristo, es lo que nos permite ahora acercarnos libremente delante de Dios. Celebrar que somos perdonados, celebrar que somos aceptados, celebrar que somos adoptados como hijos, celebrar que somos los alguien de Dios. Quizás necesites ese sentido de aceptación, pero eso requiere ante Dios primero el reconocimiento arrepentido de tu rebeldía y de tu condición, y luego la experiencia del perdón. Así que, para ilustrar eso, de nuevo, siguiendo esta falta de seriedad, yo siempre que pienso en estas cosas, recuerdo que ya tiene mérito, aquella canción antigua que decía: todas mis cargas se fueron rodando, se fueron rodando. No me atrevo a preguntar si alguien se la sabe, porque igual me quedo solo, ¿no? Y cada vez que recuerdo esa canción, de aquello de que todas mis cargas se fueron rodando, me acuerdo de una escena de la película de La Misión. Os la voy a contar, en resumen, ¿vale? Para entender ese fragmento, que yo creo que lo vamos a poner, pero todavía no. ¿Lo tenemos? ¿Está ahí? ¿Hay alguien ahí arriba? No veo a nadie. Vale, veo una mano. Vale, está bien. Bueno, cuento la historia. La historia ya sabéis. No, pero no la pongas aún. El protagonista de esta película es un tipo desalmado, ¿vale? Es un militar, aterrizan por ahí en lo que sería hoy el Paraguay, y se dedica a destruir, arrasar, asesinar, vender como esclavos a un montón de gente. Pero hay un momento que tiene conciencia de su miseria y desea empezar otra vida. Y de alguna manera, a modo de penitencia, carga literalmente sobre su espalda un enorme saco. Y ahí lleva, pues, todo lo que representa su pasado. Su armadura, la espada, todo lo que literalmente y físicamente ha causado tanto daño a tanta gente. Y se quiere acercar a aquellos a los que había dañado tanto, y a modo de penitencia lo hace así, arrastrando la pesada carga de sus delitos, de sus miserias, diríamos, de sus pecados, ¿no?
Y ahí es donde se produce esto que ahora vais a ver, esta escena. Si la podemos poner ahora. Vamos a orar. Señor Jesús, hemos recibido tanto rechazo de tantos que se ha formado una costra en nuestros corazones y te hemos rechazado a ti, al único que de verdad nos acepta y nos abraza. Y te pedimos perdón, arrepentidos de nuestra rebeldía, y recibimos agradecidos tu perdón y tu abrazo. Muchas gracias, Padre, por adoptarnos como tus hijos. Gracias, Señor Jesús, por entregarte por nosotros en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a grabar estas verdades en lo profundo de nuestro ser. Amén. Declara la Escritura que Él, el Cordero inocente, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando participamos de estos símbolos del pan y del vino y decimos demasiado a la ligera que se trata de símbolos, que solo son símbolos, corremos el peligro de caer en la temeridad de restarle valor y trascendencia a la verdad poderosa que estos símbolos nos quieren trasladar. La dádiva de Dios en favor nuestro, de su Hijo, para que hoy podamos acogernos bajo el abrazo del Padre, aceptados y adoptados como hijos. Así que, en acción de gracias, como celebración realmente, vamos a participar de estos elementos. Y mientras, cuando vamos a tomar de este pan, pedimos al Espíritu de Dios que nos dé una comprensión más profunda de la declaración de Jesús cuando nos dice: yo soy el pan de vida. Y en acción de gracias vamos a tomar. De la misma manera, al tomar este vino, anunciamos y celebramos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, Padre, con toda sencillez, recordando estos gestos así parecidos del Señor Jesús con sus discípulos antes de pasar por el tormento de la cruz y antes de experimentar la gloria de la resurrección, nosotros queremos celebrar el asombroso prodigio de haber sido recibidos por ti, de ser aceptados por ti, de ser alguien para ti, de ser tus hijos. Y celebramos tu favor, tu misericordia que se extiende hasta la eternidad. Te bendecimos. Nos sabemos inmensamente honrados. Y como aquella mujer agraciada con tu perdón, también nosotros queremos aprender a adorarte en nuestro vivir, abrazarnos a tus pies, dejarnos conmover por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión. Te pedimos, Espíritu Santo, que podamos vivir en Jesús y para Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Darío, pues.